fotogrametría elemental. Ahora les comparto la presentación de usuario y me había llamado hace un rato si tenía alguna duda. Sí, profe. Sí, decime. Una de mis dudas era el tema de la desviación horizontal y la desviación angular. O sea, no... Hablando de vuelo fotográfico, de cámara. Pasa que en la teoría menciona la deriva, que eso Ajá. yo lo entiendo como la desviación horizontal, o sea, está como desviación horizontal, pero también la denomina como desviación angular, entonces ahí como que me confunde. Claro, a ver. Hay dos aspectos ahí a considerar. La deriva estrictamente es más allá de la desviación angular, porque hagamos de cuenta, va el avión, ¿no? Sí. Sobre la línea de vuelo. Ahí puede tener una rotación, dijimos, sobre el eje X, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? El eje X es el de la línea de vuelo. Si rota sobre el eje X, hace esto. Claro. Si rota sobre el eje Y, hace esto, el cabeceo. Uno es ladeo, el otro el cabeceo. Y si rota sobre el eje Z, sería la desviación angular. Quiere decir que el avión va de costado, exagerando un poco, ¿no? Pero sigue sobre la línea de vuelo. En el caso de la deriva, además de ir de costado, se separa de la línea prefijada. La deriva estrictamente cuando uno está derivando quiere decir que se está yendo de la ruta. Por ejemplo, si uno anda en una ruta de nieve, me refiero en una zona fría, uno puede derivar cuando los autos de carrera, los que andan en la ruta, por ejemplo, se van de cola, dice, está yéndose de cola, está derivando, se está yendo de la ruta, está saliéndose de la ruta. Entonces ahí hay una combinación de la desviación angular, porque obviamente en principio la deriva va a ocurrir por una desviación angular, quiere decir que tiene o viento de, digamos, de popa, digamos, de frente el avión, o de costado, que hace que la aeronave se ponga de costado, ¿sí? Uh-huh. Y entonces el piloto lo que intenta es enderezarlo al avión. Y de todos modos, ese viento de costado lo saca de la ruta. Es como una fuerza centrífuga, lo saca de la ruta. Entonces el piloto lo que normalmente hace es compensar eso con, digamos, girarlo al avión hacia el otro lado para volver a la ruta. Bueno, la deriva estrictamente es salirse de la ruta, o sea, se va separando de la ruta, pero en ese caso también hay una desviación angular. Es por eso que por ahí venga la confusión. Están asociados, pero estrictamente la deriva es salirse de la ruta, derivar, o sea, irse de la ruta, ¿no? Pero ten en cuenta que las dos están combinadas, por eso a veces en los textos da lugar a confusión. Claro. Pero para que ocurra la deriva, debo tener una desviación angular, o sea, un giro sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Gracias por la consulta. Por favor, no se queden con dudas. Cualquier cosa. Como tantas cosas, a veces se toman como sinónimo y se pierden esas, digamos, cuando se refiere a alguien, gente que conoce el tema, por ahí esos detalles se pierden porque se da por entendido y no es el caso. En muchas situaciones que la gente que no, digamos, que son más legos en el asunto, que no, en el caso de ustedes que recién están empezando con estos conocimientos, no les queda claro y los confunden, y es lógico. Para aquellos que ya trabajamos años en eso, habla de deriva y uno lo da por sentado, por entendido, ¿de acuerdo? Y bueno, lo mismo pasa, por eso yo les pido que me indiquen permanentemente cuando algo no entienden o si algo les queda confuso, no queda claro, porque
el mismo hecho de que uno ya conoce el tema, ha leído tanto, ha trabajado tanto, te da por sentada cosas que a veces no necesariamente ustedes tienen que conocer. No cualquier persona conoce. Hay muchos términos técnicos que son un lenguaje en sí mismo que alguien que no sabe el tema o es especialista en otro tema no tiene por qué conocerlo. Así que por favor me lo recuerdan a cada rato, cuando haga falta. Bien. Voy a pasar entonces a la presentación del día de hoy, continuación de fotogrametría elemental. Ahora se los comparto. Recuerden que ya no veo chat, no veo nada, solo la presentación. Bien, entonces habíamos empezado la clase anterior con fotogrametría elemental, habíamos visto la diferencia entre proyección central y ortogonal. Recuerden que la central caracteriza a todos los sistemas ópticos, llamemos cámaras fotográficas, pero también a los barredores multiespectrales que tienen un componente óptico, obviamente, para concentrar la luz, digamos, para poder registrar porciones de la superficie terrestre. Y la proyección ortogonal que caracteriza a los mapas. Entonces, en un caso, la fotografía es una representación geométrica no correcta debido a las deformaciones. Ya las conocen ustedes: inclinación de la cámara, desplazamiento debido al relieve, hablamos de las distorsiones radiales y tangenciales, todo eso que involucra la utilización de un sistema que registra la imagen. Mientras que el mapa, dijimos, una representación geométrica correcta a una escala determinada. Obviamente, el mapa está a una escala y está representando a la realidad. Bueno, habíamos caracterizado cada una de ellas, además, por el tipo de proyección, por la representación de objetos visibles y no visibles, hablamos de todo eso. Y luego hablamos de los elementos de la fotografía aérea y presentamos punto principal, nadir e isocentro. Definimos cada uno de ellos y recuerden que para que uno pueda, digamos, discriminar esos tres, son 4 elementos más la distancia principal, teníamos que trabajar con una foto inclinada, porque de ser vertical o estrictamente vertical, los 3 puntos coinciden en uno solo, o sea, en el nadir. Definimos, como decía, cada uno de ellos, hablamos del sistema, que en realidad es un sistema geométrico, y luego pasamos a el concepto de escala, que ya habíamos visto rápidamente cuando hablamos de planeación de vuelo, cuando hablamos de cámara fotográfica. Y aquí nos referimos a la diferencia entre escala en mapas y escala en fotografías, o podríamos decir, hablemos de fotografías, pueden ser aéreas, pueden ser terrestres, pueden ser cámaras analógicas, pueden ser cámaras digitales, podemos estar hablando también de escala en una imagen satelital. Toda representación de la realidad en imágenes en general o a través de cartas o mapas tienen obviamente una escala de representación, porque no tiene sentido que yo represente 1:1, una escala 1:1, o sea, la misma escala que la realidad, en un mapa o una imagen. Para eso tengo la realidad. De todos modos, la ventaja relativa, o una de las ventajas importantes, si bien es relativa, pero es muy importante, tanto de las fotografías aéreas, me refiero, como de las imágenes de satélite que usen sensores como radar, como barredores multiespectrales, como LIDAR, cualquier sensor montado sobre una aeronave, incluidos satélites, o la cartografía, es que cambiamos la perspectiva desde la que vemos
a la realidad, al terreno, digamos, a lo que queremos estudiar. Una cosa es verlo en el campo directamente, que por supuesto el detalle es superior, pero la vista desde el espacio, digamos, desde la aérea, siempre nos brinda una perspectiva diferente de la realidad. Para eso existen los mapas, para eso sacamos fotografías y demás. Bien, entonces habíamos dicho que la escala típica en un mapa es la relación entre distancias homólogas. Eso quiere decir que distancias entre dos puntos, ahí está, por ejemplo, A y N, que representa a un punto cualquiera y N en la 10. En el terreno, A y N están en mayúscula, en la fotografía, como ya dijimos, es un estándar, están en minúscula. Entonces quiere decir que si yo relaciono la distancia en la fotografía entre dos puntos y la misma distancia en el terreno, o sea, la distancia entre los mismos puntos, eso me va a dar una relación de escala, que está representada la escala por 1 sobre E. E es el módulo escalar. Recuerden que que escalar es un número cualquiera. En general, obviamente, las escalas se indican con un escalar en números enteros. Uno dice 1 a 20.000, como es el caso, 1 a 10.000, 1 a 5.000. En general, digamos, se lleva, la cartografía se prepara, se edita en escalas redondas, ¿no? De números redondos, no valores con decimales, por ejemplo. Por supuesto que en el cálculo puede ocurrir que uno obtenga un valor 1,20.561, tanto. Después, cuando se prepara la cartografía, se lleva esa escala a un valor entero y redondo. Y la escala en las fotografías también es la relación entre esa distancia en la fotografía y en el terreno. Perdón, cuando hablé de escala en el mapa, yo hacía referencia a la que está representada en la fotografía, pero recuerden que al ser una proyección ortogonal, yo puedo medir la distancia entre dos puntos en el mapa y con la escala calcular, obviamente, la distancia en el terreno. Supongamos que yo quiero ir de un punto A a un punto B y tengo la cartografía correspondiente y sé que la escala es 1/20.000. Tomo una regla, un escalímetro, mido la distancia, si es que fuese recta el camino, la traza que quiero hacer, multiplico por el valor del módulo escalar y voy a obtener la distancia en el terreno. Estamos hablando de distancia euclidiana, recuerden, sobre un plano. Si el relieve en el terreno es escarpado, pues no será esa la distancia, porque tendré que subir y bajar, cuestión que a veces hay que considerar, ya lo vamos a ver cuando hablemos de cartografía. Para el caso de la fotografía es la relación entre también dos distancias, por supuesto la misma en el terreno y en la fotografía. Pero también, como pueden ver en el esquema, ese corte vertical, es la relación entre la distancia principal y la altura de vuelo. Recuerden que una compañera suya la vez pasada me dice es una escala media, exactamente la escala media, porque uno toma un plano de referencia, es decir, normalmente el plano medio de las altitudes. Acá no sé si ya lo mencioné, pero no viene mal repetirlo. Cuando hablamos de altitudes, nos estamos refiriendo a las alturas respecto del plano de referencia absoluto, que es el nivel medio del mar. Si yo digo altura, recuerden, por ejemplo, el Cerro San Bernardo tiene una altura de 300 metros. Esa es la altura sobre un plano medio del Valle del Lerma, supongamos, o de la ciudad de Salta, 1.200 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que la altitud del punto más alto del Cerro San Bernardo es 1.200, que es la altitud media de la ciudad de Salta, más los 300 metros, o sea, serían 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el plano de referencia es un plano medio. Uno va a trabajar sobre un sector o se sacaron fotografías sobre un determinado sector y se calculó, se estimó la
altitud media del terreno, quiere decir un promedio de las altitudes respecto al nivel del mar. Y sobre ese se calcula, cuando se hace la planeación de vuelo, la altura a la que va a volar el avión. Entonces, tengamos en cuenta que ese valor de Z que figura ahí es la altura de vuelo sobre el plano de referencia. Porque existe una altura absoluta de vuelo que es la altura sobre el nivel del mar y se representa como Z sub 0. Quiere decir que es, como mencionaba hace un ratito, el ejemplo del Cerro San Bernardo, la altura de vuelo sobre el terreno más la altitud del terreno. Porque normalmente los aviones trabajaban con un digamos, altímetro barométrico que está normalmente calibrado respecto a la altura, digamos, respecto al nivel del mar. Entonces, si alguien viene y vuela en la ciudad de Salta, que está a 1200 metros sobre el nivel del mar, y tiene que sumarle el valor de la altura de vuelo para obtener una determinada escala. Entonces, la altura absoluta para obtener una misma escala en el Valle del Lerma y en Mar del Plata va a ser distinta, porque Mar del Plata casi está sobre el nivel del mar. En cambio, la ciudad de Salta está a 1200 metros sobre el nivel del mar. Ese Z será la altura que hay que volar por encima del terreno, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a desplazamiento debido al relieve. Perdón, una consulta. ¿Están viendo bien la presentación? A mí me aparece un cartelito acá. Sí, aparece el cartelito, profe. No sé de qué es. Por favor, mueva hacia adelante. Pero ya se perdió. Sí, aparece, desaparece. Bueno. Sí. Bien, desplazamiento debido al relieve. Hablamos de las deformaciones. Oh, perdón, me aparece el antivirus que quiere actualizar cosas. Bien. Una de las deformaciones que ocurren en una imagen fotográfica, yo les dije que en realidad todos los sistemas que utilizan óptica para, digamos, el registro, mejor dicho, para que el registro de la imagen se haga a una determinada distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no tengo un sistema óptico que me permita acercarme, enfocar a una distancia determinada, no podría obtener una buena fotografía. Si no tengo una lente o un objetivo que me permita acercar, o sea, que haga foco a una determinada distancia, por ejemplo, hablemos de los satélites que están orbitando en el orden de 700 a 800 kilómetros sobre la superficie terrestre, me refiero a los satélites de observación de la Tierra. Un vuelo fotográfico puede estar, digamos, a unos 4.000, 5.000 metros, o sea, 4 o 5 kilómetros. Nos podemos ir un poco más arriba, depende si disponemos de una aeronave con presurización y todo lo demás, pero estamos a pocos kilómetros de la altura, de la superficie terrestre. Entonces, la óptica requerida, me refiero a la distancia principal y todo el sistema que me permite registrar lo que se refleja de la energía en la superficie terrestre, va a provocar unas deformaciones. Hablamos de las deformaciones radiales y tangenciales. Otra es el desplazamiento debido al relieve. Quiere decir que una imagen obtenida con una óptica, recuerden que tiene una proyección central. Al tener una proyección central, todos los elementos que estén por encima o por debajo de un plano de referencia se van a, digamos, desplazar radialmente respecto del punto radii. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una imagen que se obtuvo de manera
estrictamente vertical. O sea que recuerden los tres elementos de la fotografía coincidieron, o sea, nadir, punto principal e isocentro. Para no complicar la cosa, porque si no ya había que considerar desde el punto de vista geométrico otros aspectos para referirnos al desplazamiento de relieve. Se puede, de hecho se hace porque en la restitución esos aspectos están considerados. Pero ya que hablamos de fotogrametría elemental, este sería un esquema básico para que ustedes entiendan en qué consiste. Entonces, desplazamiento debido al relieve, fíjense, dice ahí, para un plano de referencia dado, es la distancia entre la posición de un punto en la fotografía y la posición que este punto tendría en la misma fotografía, pero si el punto en el terreno se encontrase sobre el plano de referencia. Dicho de otra manera, no sé, ¿alguien está en el chat? Ahí me pregunta uno de sus compañeros si estoy grabando la clase. Las clases están grabadas y están subidas al Moodle. Así que ya están allí. Si cualquier cosa, hay alguna duda, si hay algo que tratamos, no creo, porque todas las clases uso la misma presentación. Pero en caso que queden dudas, por favor, me consultan, podemos hacer una clase de repaso, no hay ningún problema. Recuerden que yo tenía previsto, no me acuerdo exactamente el horario, pero 1 hora los días lunes para, bueno, el tema no solo consulta, sino para alguna clase extra que hiciese falta en el caso antes de los parciales o cuando estemos terminando el dictado. Así que, a ver de nuevo el chat. Bueno. Bien. Entonces, decíamos desplazamiento debido al relieve. Se los explico de acuerdo a la definición y viendo el esquema. Si ustedes se fijan, este es el plano del negativo. Yo siempre les recuerdo que obviamente esta es una representación muy exagerada de lo que ocurre dentro de la cámara fotográfica, ya que esta distancia principal es de milímetros respecto a una distancia o una altura de vuelo que es de kilómetros. ¿Sí? Entonces, esto se exagera, obviamente, muchísimo para que se puedan ver los elementos del desplazamiento, en este caso, cualquier otro parámetro que estemos analizando, tengan en cuenta que esa distancia respecto a la altura de vuelo es ínfima. Bien, habiendo hecho esa aclaración, el desplazamiento debido al relieve ocurre porque un punto cualquiera, un objeto cualquiera, se encuentra por encima, en este caso, como en este caso, o por debajo del plano de referencia. Aquí tenemos un relieve positivo, un morro, por ejemplo, y una torre, dice ahí. Cualquiera puede ser el caso, o inclusive podría ser un punto sobre el mismo morro, no importa. La cuestión es que, como dijimos, el plano de referencia normalmente es un plano medio. Uno puede adoptar otro plano de referencia, supongamos, en el caso que yo conozca la cota de algún punto sobre este plano de referencia. Entonces, yo sé que si puedo medir digamos, como vamos a ver después, la paralaje entre, digamos, de cada uno de esos puntos, yo puedo calcular cuál es la altura que tiene A, como vamos a ver en la fórmula de paralaje. Y además puedo saber cuánto se desplazó el punto A por encontrarse, como les digo, en este caso, por encima del plano. Todos los puntos que se encuentran sobre el plano de referencia no van a tener desplazamiento debido al relieve. Fíjense el caso. Aquí tengo el punto A, que es el que está elevado, y el punto A1, que está representado, fíjense el detalle,
por la proyección ortogonal del punto A sobre el plano de referencia. O sea, la forma de ubicar el punto A1 es proyectar ortogonalmente. Recuerden lo que es ortogonal, que caracteriza los mapas, es la línea desplomada, o sea, la vertical que pasaría por el punto A y en este caso intercepta al plano de referencia. Si yo proyecto el punto A través del centro de proyección, fíjense dónde cae en el plano de negativo. Y si hago lo mismo con el punto A1, fíjense dónde cae en el plano del negativo. Cuando yo voy a, digamos, una vez que procese las imágenes, la fotografía y demás, voy a corregir todas estas deformaciones para generar un mapa. Por eso es que acá se utiliza una proyección ortogonal, porque todos los puntos van a ser proyectados sobre el plano de referencia. Todos los puntos que estén por encima o por debajo van a ser proyectados al plano de referencia para construir el mapa. ¿Se entiende? Cualquier cosa, por favor, me avisa. Entonces, quiere decir que si yo comparase una fotografía con un mapa, en el mapa, este punto A1 tendría que estar en esta posición. Pero en la fotografía, en realidad, yo lo veo en esta posición. Si yo tuviese una torre o un elemento elevado que partiese digamos, del plano de referencia, supongamos que yo tenga un plano de referencia que pase por una vereda de una calle, y tengo los postes de luz. Yo a los postes de luz los voy a ver inclinados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la inclinación de los objetos respecto al punto principal? Yo podría decir, lo que se desplazó es la distancia entre la base y la parte elevada o la cúspide de ese poste, porque estoy viendo la base y estoy viendo la parte alta. En este caso, yo no estoy viendo el punto A1, es imposible, porque este morro me está tapando. No puedo ver el plano de referencia. Entonces, la forma de calcularlo es a través de estas ecuaciones de desplazamiento debido al relieve. Porque además, lo que yo debo hacer es corregir. Este es el valor del desplazamiento debido al relieve, delta D. Yo debo mover el punto A a la posición A1 para ubicarlo correctamente. Vuelvo a la definición porque esto es importante. Para un plano de referencia dado, dice, la distancia entre la posición de un punto A en la fotografía, o sea, la posición de un punto A en la fotografía, y la que éste tendría si el punto se encontrase sobre el plano de referencia. O sea, si yo proyecto el punto A sobre el plano de referencia, esa sería, valga la redundancia, la referencia para medir la distancia. Eso es delta D. Lo que ocurre es que yo esta magnitud no la puedo medir directamente porque, como les decía, no estoy viendo en la fotografía el punto A1. Es imposible que lo vea. Otro parámetro que tenemos es la distancia radial. Recuerden que el desplazamiento debido al relieve es radial a partir del punto nadir. Como la fotografía aquí es estrictamente vertical, es la distancia a partir del punto principal, nadir, isocentro, pero estrictamente, por definición, es la distancia radial a partir del punto nadir. Y es entonces esa magnitud entre el punto nadir y la posición del punto A, o sea, donde yo estoy viendo la fotografía del punto A. Delta de Z, o delta de H, o menos delta de H, vamos a ver por qué después, es la altura del objeto, o sea, del punto A, respecto al plano de referencia. La altura del objeto, podemos decir. Porque es una diferencia de altura de vuelo. O sea, si yo aquí podría poner la distancia entre el centro de proyección y el punto A sería ZA. Y la distancia entre el centro de proyección y el plano de referencia podría ser ZR. En este caso, en general, le llamamos ZN, que es
dijimos una altura promedio. Altura promedio. Entonces, si yo hago la diferencia entre Zn menos Z de A, me va a dar el delta de Z, o sea, la altura del punto A respecto al plano. Entonces, si pasamos, digamos, a deducir la fórmula del desplazamiento debido al relieve, hay dos caminos, digamos, podemos hacerlo de dos formas. Primero, tenemos, digamos, los triángulos N minúscula O, que es el centro de proyección, y A minúscula. Y el correspondiente triángulo en el terreno, o sea, N, acá no está puesta la letra N o está en verde, no se ve muy bien, NOA. Estos triángulos son alternos internos entre paralelas, tienen un lado en común, o sea, hay muchos elementos para decir que son triángulos semejantes. De ahí yo puedo sacar, en realidad acá está representando delta DR y delta DR, o sea que en realidad estamos considerando estos dos triángulos que están pintados acá, o están delimitados por esa línea discontinua en color magenta. Y podemos ahora decir que la diferencia o el delta DR, que sería el desplazamiento debido al relieve sobre el radio, es proporcional a la relación en el terreno entre las mismas magnitudes, o las magnitudes análogas, ¿no es cierto? Entonces, delta R sobre R mayúscula. Y de los triángulos, ahora vamos al triángulo NOA, o sea, N mayúscula OA, y el más pequeño que sería el A1A, esto sería A', aquí no se ve el prima en la letra A, porque es la continuación o la proyección del punto A sobre el terreno. Fíjense la diferencia que hay en posición entre la posición de A y la correcta en un mapa. Entonces, esos dos triángulos, el triángulo mayor y el que está incluido en él, que también tienen lados en común, digamos, dos lados en común, tienen las alturas que son paralelas, hay varios motivos para decir que estos triángulos son semejantes. Y de allí queda delta de R sobre R igual a delta de Z sobre ZN, que es la altura de ambos triángulos. De allí se puede despejar delta de R sobre R igual a la, mejor dicho, la igualdad que habíamos visto anteriormente, delta de R sobre R y delta de Z sobre ZN. O sea que yo puedo despejar el desplazamiento debido al relieve y decir que este es igual a la diferencia de altura del objeto, o la altura del objeto respecto al plano de referencia, a la distancia radial y a la altura de vuelo. Bueno, hay otra forma de deducirlo, un poco más larga, también es a través de la semejanza de triángulos. Podemos ir explicándola, pero es sencillo, hay relaciones, son las mismas relaciones que estuvimos viendo, pero acá toma en consideración, por ejemplo, la altura de vuelo y la distancia principal, que es otra forma de relacionar, dijimos, la escala. De allí se deduce que, por ejemplo, a partir de la relación entre el radio en la fotografía y el radio en el terreno, esto es igual a la distancia principal sobre la altura, ¿sí?, que sería la escala de la escala, digamos, de la fotografía para el punto A. Fíjense, R sobre R', R' en este caso no es R', es distancia radio sobre radio. En realidad es la distancia radial sobre el radio corto, o sea, el radio más chico hasta el punto A, es igual a la distancia principal sobre lo que me queda de la diferencia entre ZN y dijimos delta de Z, que en realidad yo lo llamé hace un rato altura de vuelo sobre el punto A, o sea, Z de A. De allí
queda, digamos, con pasaje de términos, obviamente, y me queda C por R igual al radio por sería el Z de A, ¿no? O la altura de vuelo sobre el punto A. De allí, por semejanza de triángulo, ahora del N, O sea, centro de proyección, y A1, ¿sí? Este triángulo más pequeño, y el N, que está acá, N, O, A1, o sea, los alternos internos entre paralelas, yo puedo decir que la diferencia entre R y delta de R, que sería este R' que no está puesto, sobre el radio R en el terreno va a ser igual a C sobre ZN. Ahora sí sería la relación de escala para el plano de referencia. Bueno, de ahí, haciendo pasaje de términos, vamos a llegar finalmente a la misma deducción, ya que el desplazamiento del relieve es directamente proporcional a la altura del objeto o a la diferencia de altura de vuelo por la distancia radial sobre la altura de vuelo. Eso es lo que, digamos, de allí se deducen las propiedades del desplazamiento del relieve, que son, quiere decir que crece primero radialmente a partir del punto nadir. O sea que en la medida que el objeto se encuentre más alejado del nadir, o sea, cuando R sea mayor, mayor va a ser el desplazamiento. Quiere decir que si yo a la fotografía, en vez de tomarla en esta posición, la hubiese tomado más alejado del punto A, y este aparece en la fotografía, obviamente el desplazamiento va a ser mayor. Fíjense, si yo me voy acercando, quiere decir que en vez de tomarlo en esta posición, voy tomando la fotografía cada vez más cerca del punto A. Este es el concepto de límite, por ejemplo, que ustedes vieron en matemáticas. A medida que yo me acerque al punto A, hasta que la distancia radial sea cero, ¿sí? El desplazamiento va a ser menor. Cuando el radio es cero, o sea, cuando esté sobre el punto A, no va a haber desplazamiento de relieve. Esto quiere decir que no importa cuán elevado esté el punto A, me refiero cuán elevado esté respecto al plano de referencia, si yo tomo la fotografía justo sobre el punto A, como pueden ver en la ecuación, si R es 0, delta de R, o el desplazamiento de relieve es 0. Todos los puntos que estén sobre el nadir no tienen desplazamiento. Un aspecto importante que vamos a seguir desarrollando. Luego, es directamente proporcional también a la altura del punto A, o sea, la altura que tiene respecto al plano de referencia. Si yo en vez de tomar este plano de referencia, al plano de referencia lo traslado al punto A, pues el punto A no va a tener desplazamiento de relieve. Dijimos que todos los objetos que están sobre el plano de referencia no tienen desplazamiento. Entonces, a medida que se incrementa el delta de z o la altura del objeto, mayor va a ser el plano de referencia. El desplazamiento del relieve. Si ese valor disminuye hasta hacerse cero, o sea, hasta que está sobre el plano de referencia, el desplazamiento va a ser cero. Obviamente el único parámetro que no puede ser cero es la altura de vuelo, sino quiere decir que la fotografía se tomó sin que el avión despegara, o sea, sobre la cámara apoyada en el terreno, o que cuando se disparó la cámara el avión tuvo un accidente. Cosas ridículas que estoy diciendo, pero bueno. Quiere decir que en ningún caso ZN puede ser cero, porque además matemáticamente no es posible. Entonces, el desplazamiento debido al relieve es inversamente proporcional a la altura de vuelo. Esto quiere decir que cuanto más alto vuele yo, o el avión, menor va a ser el desplazamiento debido al relieve. Fíjense, si el centro de proyección yo lo voy desplazando hacia arriba, los ángulos van a cambiar y esta magnitud delta de R se va a hacer más pequeña. Por eso, cuando se compara fotografías aéreas e imágenes de satélite, normalmente se dice que el desplazamiento debido al relieve en las imágenes de satélite obtenidas con barredores multiespectrales
El desplazamiento debido al relieve, digamos, es descartable. En realidad tiene una magnitud importante porque como cubre amplios sectores puede haber diferencias de elevaciones en el terreno importantes. Pero en general, digamos, se puede decir que primero es mucho menor. Ya hablamos de la diferencia de altura de vuelo. Puedo decir que estoy volando a 4.000 o 8.000 metros con un avión y un satélite está orbitando a 700, 800 kilómetros respecto a la superficie terrestre. Entonces, fíjense, las diferencias de magnitudes son enormes. Por lo tanto, el desplazamiento de relieve se va a reducir muchísimo en las imágenes de satélite. Bien, no sé si algo me quedó en el tintero. Ah, sí. Acá el ejemplo o el esquema está presentado para un objeto que está sobrelevado, que es por encima del plano de referencia. Si el punto A, en vez de estar, como en este caso, por encima, estuviese por debajo, imaginen trasladar ese punto hacia abajo. O sea, en vez de ser un lomo, una lomada, un domo, como quieran llamarle, un morro, como dije hace un rato, fuese una zona baja, un abra, un socavón, un sector con relieve negativo. Sea la misma magnitud que para el punto A estuviese en sentido opuesto, o sea, por debajo del plano de referencia. Recuerden que la posición correcta es la que corresponde a 1, que es la proyección ortogonal sobre el plano de referencia. O sea, esto se sigue manteniendo. Pero ahora el punto A estaría por debajo. Si yo traslado o proyecto, mejor dicho, el punto A al plano del negativo pasando por el centro de proyección, el punto A me caería de este lado, o sea, hacia el punto nadir. Se pierde el curso, hacia el punto nadir. Exactamente, si la altura o digamos, la magnitud delta de z fuese la misma en sentido positivo o en sentido negativo, la magnitud delta de R sería exactamente la misma, nada más que hacia adentro. Proyectando, hagan el ejercicio, proyecten un punto A, ahora por debajo del plano de referencia. Entonces, en un caso, si el punto se encuentra por encima del plano de referencia, yo tengo que restar ese valor, ese delta R, sobre el radio, hasta ubicarlo en la posición correcta. O sea, si yo quisiera corregir el desplazamiento debido al relieve, lo que tendría que hacer es desplazar este punto A hacia el centro, digamos, hacia el punto nadir, el delta de R que calcule. En el caso de que el punto se encuentre por debajo, tendría que hacer lo opuesto, sumarlo, porque al estar por debajo del plano de referencia, el punto caería hacia el nadir, hacia el centro de la fotografía, que estaría representado por el punto principal, pero coincidente con el nadir. Bueno, ahí está. Ese es el ejemplo típico del desplazamiento debido al relieve. Fíjense ustedes, a la derecha, esta es la tapa de una edición de digamos, una revista muy importante desde el punto de vista fotogrametría, se llama Photogrammetric Engineering. Esta es vieja, del año 73, por eso inclusive se ven algunos defectos, esto debido a la impresión offset, o sea, el sistema de impresión. Pero bueno, vamos al grano. Acá ustedes pueden ver la proyección de la sombra del avión que tomó la fotografía. Este es un sector de un pantano, probablemente, no recuerdo a ver si dice fotografía de baja altitud. Instituto de Manejo Forestal del Servicio Forestal de Canadá. No sé exactamente en qué lugar de Canadá, pero ustedes saben que Canadá tiene zonas con muchos lagos y probablemente sea algún sector de
de un lago o el avance de un lago sobre un sector, de manera que queda el agua en superficie. Por eso es que vemos la mayoría de los árboles muertos. Acá hay un pequeño islote al parecer, pero lo interesante de esto es cómo a partir del punto, digamos, de la proyección del punto nadir, se desplazan radialmente todos los pies de los árboles. Lo mismo está representado acá para el caso de los edificios. Este sería el punto de fuga que, recuerden, cuando hablamos de la perspectiva en las fotografías, recuerden que comparamos la fotografía vertical con la inclinada, y en el caso de la inclinada que tiene horizonte, teníamos el punto de fuga en el horizonte, en la línea de horizonte. Obviamente aquí la fotografía es vertical, quiere decir que ese punto de fuga va a estar ubicado en profundidad. Por eso es que cada edificio es proyectado, ven la deformación que tiene, o sea, se ve más grande o mayor detalle en la parte alta de los edificios, la terraza, el techo del edificio, y menor detalle en, digamos, la vereda o donde está posicionado la base del edificio. Entonces, si yo proyecto esas líneas, van a encontrarse en un punto que se llama punto de fuga. Pero lo importante es que ese punto de fuga coincidiría en este caso con el nadir, la posición de la cámara en el momento de toma. Bien, eso es desplazamiento de relieve. En este caso, como en la fotografía, como en el esquema, yo estoy viendo la base, puedo decir, lo que se desplazó es esta distancia. Si yo mido radialmente, fíjense que los radios son infinitos, en 360 grados, ¿sí? Entonces aquí el ejemplo sería, el radio sería desde el punto de fuga hasta la parte elevada, uno de los vértices del edificio. Ese sería el radio. Porque en realidad si yo representase este edificio en un mapa, yo lo único que tendría que ver sería la parte superior, el techo, que taparía la base. Entonces el radio sería desde la parte superior hasta lo que sería el nadir, o el punto principal de la fotografía. Recuerden que coincide. Y el desplazamiento de relieve sería esta magnitud desde la base del edificio hasta la parte superior, en cualquiera de ellos. Lo mismo, si yo tomase en la fotografía el plano de referencia el nivel del agua, yo podría decir que el desplazamiento, digamos, si yo proyecto todos estos árboles que están desplazados, debiera encontrar un punto que sería la posición del nadir en el momento de la toma. No necesariamente debe coincidir con la posición del avión, porque por ahí el sol no estaba en el cenit y por lo tanto la proyección de la sombra no cae sobre el nadir. Bueno, es probable que caiga bastante cerca, porque al parecer normalmente las fotografías se toman al mediodía, pero no necesariamente. Bueno, esas son las deformaciones que tienen, una de las deformaciones provocadas por el desplazamiento debido al relieve. ¿Profe? Perdón. Sí, adelante. ¿Esa deformación del desplazamiento debido al relieve es lo mismo que la distorsión del objeto? No, distorsión del objetivo, no del objeto. Objetivo. Es objetivo, recuerden, es el componente óptico de la cámara. El objetivo es el conjunto de lentes que permiten el paso de la luz. Y recuerden, cuando hablamos de cámaras, cámaras fotogramétricas, obturador y diafragma se encuentran entre lentes, o sea, aproximadamente a la mitad de ese objetivo. A veces uno dice, como ya mencioné hace un rato, habla de la lente de la cámara y habla del objetivo. En realidad, el objetivo está compuesto por un conjunto de lentes. Y el objetivo está dentro del cono. Recuerden, de las partes de la cámara. Hablábamos de almacén,
del cuerpo de la cámara y del cono. El cono es, digamos, el que contiene, que le da soporte al objetivo y además, digamos, que permite unir al resto de la cámara, ¿no? Pero obviamente necesita una cubierta para evitar que entre polvo y todo lo demás, y por supuesto para que se puedan insertar las lentes en el objetivo. Por eso normalmente cuando uno habla, dice un teleobjetivo, un objetivo que tiene telemétrico que permite tomar fotografías con detalles a grandes distancias. Yo puse el ejemplo de aquellos fotógrafos de deportes que sacan una fotografía del arquero que está en el otro arco. ¿Por qué? Porque puede acercar, digamos, la imagen, hacer foco a grandes distancias. Bueno, en el caso de las cámaras analógicas o digitales para fotogrametría también tienen la capacidad de hacer foco a una distancia grande, estamos hablando de kilómetros. Bueno, ese es el objetivo. Entonces, todas esas lentes provocan una deformación. Hablamos de distorsiones radiales y tangenciales, que esas son propias del objetivo, porque es imposible construir una lente que no tenga difracciones y además que estas lentes se monten de manera que el ángulo que ingresa la luz y con el que sale de cada una de las lentes sea el mismo. Entonces eso provoca unas distorsiones que se llaman radiales y tangenciales. Pero esas son propias del sistema óptico, eso es lo que corresponde a la orientación interior de la cámara. ¿Sí? Cuando ustedes estuvieron haciendo práctica en el fotomod, ahí hablaban o trabajaban con la orientación interior. Ahí tenían que tener claramente definido la distancia principal calibrada, o sea, esa distancia C, distancia principal o focal en principio. Las coordenadas del punto principal, o sea, medidas con precisión. Y los datos de distorsiones radiales y tangenciales. Eso es entregado por una empresa que hace la calibración de la cámara. ¿Sí? Eso es orientación interior. Después pasamos a la orientación exterior, que está formada por la relativa y la absoluta. Eso lo vamos a ver después a continuación. Bueno, entonces no confundir el desplazamiento debido al relieve, que es parte de la orientación exterior, con las distorsiones que provoca el objetivo de la cámara, que corresponden a la orientación interior. No sé si quedó más o menos claro. Sí, profe. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Me disculpo, yo pensé que ya habíamos visto la relación entre una fotografía aérea vertical y una inclinada. Por eso hacía mención recién, cuando hablaba de desplazamiento debido al relieve, a la relación entre una fotografía vertical y una inclinada. Pero bueno, pasamos a ver eso ahora. Allí tenemos, en realidad, ya hicimos mención a la fotografía inclinada o ligeramente inclinada. Recuerden que antes se consideraba para fotogrametría analógica una fotografía vertical cuando no superaba la inclinación de 3 grados. Quiere decir que el eje óptico de la cámara no tenía una inclinación mayor a 3 grados respecto a la vertical. Bueno, y cuando hablábamos de los elementos de la fotografía, definimos la distancia principal, definimos punto principal, nadir e isocentro. Y aquí se comparan dos fotografías. Una perfectamente vertical, que está representada por esa línea en color verde, que sería el plano negativo de la fotografía perfectamente vertical, y una fotografía inclinada que está representada por esta línea roja. O sea, el plano negativo está representado por esta línea. En el caso de la fotografía vertical, por supuesto aquí tengo el centro de proyección y aquí falta
marcar la distancia principal de la cámara. Ustedes saben que es la distancia entre el centro de proyección y el plano del negativo. Para el caso de la fotografía vertical, dijimos que los tres elementos coinciden. Me refiero punto nadir, que es la vertical, que pasa por el centro de proyección e intercepta el plano del negativo. El punto principal, que dijimos que es la proyección ortogonal del centro de proyección sobre el plano del negativo, y el isocentro, que está definido por la bisectriz formada, digamos, del ángulo formado por las otras dos proyecciones correspondientes a nadir y al principal. En el caso de la fotografía inclinada, el nadir sigue siendo el mismo. Fíjense, el nadir, dijimos, es la vertical que pasa por el centro de proyección e intercepta el plano del negativo. La vertical no va a cambiar, siempre y cuando, obviamente, ambas fotografías hayan sido tomadas en la misma posición. El principal, dijimos, es la proyección ortogonal del centro de proyección sobre el plano negativo, que, como dijimos, al ser un sistema óptico, este haz es perpendicular al plano negativo. Ahí tengo el punto principal 2. Y el isocentro va a ser definido por la bisectriz. Recuerden que la bisectriz es la línea que divide, o el vector que divide en dos ángulos exactamente iguales. Dijimos del nadir y del punto principal. Entonces, el isocentro está definido por la bisectriz del ángulo formado por los otros dos puntos. Ahora bien, acá, obviamente, lo que pueden ver en el esquema es que en el isocentro coinciden los planos del plano negativo de la foto vertical con el plano negativo de la foto inclinada. Eso es lo que está representado acá, vista en planta. Esta es la fotografía vertical, la que está en verde, y esta es el área fotografiada por la fotografía inclinada. Vamos a hacer una aclaración. Ambas fotografías, tanto la vertical como la inclinada, van a tener exactamente el mismo formato. Pongamos, yo uso una cámara de 23 por 23 centímetros. Recuerden, ese es el cuadro de la fotografía. Por lo tanto, así saque una fotografía perfectamente vertical o una inclinada, poco inclinada o muy inclinada, la fotografía yo la voy a ver con el mismo formato, o sea, cuadrada. Lo que está representado aquí en rojo, dice, es el área cubierta por una fotografía inclinada. En realidad es la porción de terreno que está representada en la fotografía inclinada. La foto yo la voy a seguir viendo cuadrada. No va a cambiar el formato de la fotografía porque yo la tome inclinada. Lo que cambia es la porción de terreno. Por eso tiene esta perspectiva. O sea que, si ustedes se fijan, esta parte del negativo, digamos, está más cerca del terreno y esta está más alejada. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un mayor, digamos, detalle en el sector más próximo, o sea, si comparo las alturas de vuelo, y esta un menor detalle. Entonces, tengan en cuenta, por favor, no vayan a confundir con que esta sea el formato de la fotografía inclinada. La fotografía inclinada la van a ver exactamente cuadrada, igual que la otra. Nada más que en la fotografía vertical, esta porción es la que registró del terreno. Y en la inclinada es esta porción que tiene una perspectiva. De este lado, yo tengo mayor detalle. Quiere decir que una escala más detallada. Acá tengo menos detalle. ¿De acuerdo? Y acá hay una línea que se denomina isolínea, que es la línea en que ambas fotografías, la vertical y la inclinada, tienen la misma escala. Y esa línea se llama isolínea porque coincide con el punto isocentro.
¿De acuerdo? Eh, lo que está representado además acá son las líneas que corresponden a la, digamos, a las diagonales trazadas a partir de las marcas fiduciales. De allí yo tengo que la fotografía vertical, tengo el nadir, el principal y el isocentro coincidente, mientras que para el caso de la fotografía inclinada voy a tener separado el nadir, que en el caso de la fotografía inclinada coincidiría el nadir 1 con el 2, ¿no es cierto? El punto principal 2 y el isocentro. Acá hay un error, este no es N2, es A2, es un punto cualquiera. En este caso, para la fotografía vertical se llama 1, para la fotografía lleva el número 2. La inclinada, perdón, lleva el número 2. Entonces, este no es N2, es A2, hay un error. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso. Profe, Sí, adelante. ahí en la imagen estaba viendo un I2, ese sería, Ese es el punto isocentro 2. O sea, ah, la fotografía vertical, todos los puntos han sido denominados como N1 nadir 1, P1 principal 1 y 1 isocentro 1. Nada más que, como es vertical, el nadir, el principal y el isocentro coinciden en el mismo punto. Por eso es que no están discriminados, sino habría que poner N1 igual a I1 igual a P1. ¿Sí? Y ya. otros puntos que sería A1, por ejemplo, que es un punto cualquiera en la fotografía. Mientras que para la fotografía inclinada, para diferenciarla de la anterior, se lo denomina con el mismo nombre del punto, nadir, pero en este caso 2, que coincide obviamente con el nadir 1, porque para poder compararlas se considera que ambas fotos han sido tomadas en la misma posición. Pero ya el punto principal 2, o sea, de la fotografía inclinada, no va a coincidir con el nadir, por lo tanto voy a tener una posición distinta. Y lo mismo pasa con el isocentro 2, que es de la fotografía inclinada. ¿De acuerdo? Y Sí. después hay un punto A2, que es un punto cualquiera en el terreno, que al proyectarlo cae en una posición en la fotografía vertical y en otra posición en la fotografía inclinada. Gracias. Por favor. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque voy a tener que terminar un rato antes la clase. Hoy tengo que ir a la facultad porque tengo que hacerme cargo del decanato, no está el decano hoy. Así que vamos a hacer más corta la clase. 5 minutitos y volvemos. Gracias.
Bien. Seguimos un ratito más y ya los tengo que dejar. Bueno, continuamos entonces con la presentación. Bien, pasamos a estereoscopía. Estereoscopía es la visión en 3 dimensiones. Ahí podemos ver un esquema del ojo humano, que es luego, digamos que para hacer justamente fotogrametría, lo que se hace es una analogía con el ojo humano, de manera que una cámara fotográfica estaría representando al ojo. Entonces se hacen tomas fotográficas sucesivas, como ya vimos en planeación de vuelo, con una superposición determinada, dijimos en el orden del 60%, no menor al 53%, para poder ver una porción de ambas fotografías con ambos ojos, de manera que tengamos una visión en 3 dimensiones. Cuando uno hace la visión de esas fotografías, o cuando uno está viendo directamente un objeto, hay 2 conceptos a tener en cuenta. Uno es acomodación y el otro la convergencia. Quiere decir que acomodación sería algo así, un sinónimo como el de enfocar, ¿no? Dice, para ver nítidamente un objeto, su imagen ha de formarse sobre la retina, específicamente en las foveas centrales. Entonces, el cristalino es el que funciona como el componente óptico de la cámara. Entonces, el ojo humano enfoca con nitidez un objeto ubicado a cualquier distancia comprendida, dice allí, entre los 25 centímetros y el infinito. Recuerden que los 25 centímetros es la distancia de lectura, escritura normal. Si uno pone la hoja que está leyendo, por ejemplo, a una distancia aproximada de 25 centímetros. Y luego puede enfocar al infinito. Si bien cuando enfoca al infinito no va a ver en detalle los objetos porque están muy lejos, pero el ojo humano puede acomodarse a esas distancias. A menos de 25 centímetros ya la imagen no es clara porque no puede enfocar, el ojo no puede enfocar, el ojo humano no puede enfocar. Y luego está la convergencia, quiere decir que ambos ojos están viendo el mismo objeto, según se encuentre a una distancia, como dijimos, de 25 centímetros o en el infinito. Lo que pasa es que en el infinito ya los ejes ópticos están paralelos, casi paralelos. Entonces los ejes visuales o los ejes ópticos concurren en un punto, si es que está cerca, y en el caso de que estén lejos, ya los ejes se ponen paralelos. Pero cuando uno ve un par estereoscópico de fotografías, recuerden que estereoscópico se refiere a un par de fotografías consecutivos, para hacer la visión en 3 dimensiones, debemos trabajar contra natura, podríamos decir. Cuando uno utiliza, en el caso de visión estereoscópica, un estereoscopio, ambos ojos deben enfocar a una distancia finita, que es la distancia a la que se encuentran las fotografías, pero los ejes de los ojos deben ponerse paralelos. Entonces, eso resulta en un cansancio cuando uno trabaja mucho tiempo con instrumentos para ver fotografías aéreas y poder verlas en 3 dimensiones, hacer mediciones y demás. En el caso del Photomod, el sistema que ustedes están usando para ver las fotografías, trabaja de una forma distinta, ya que cada fotografía es coloreada en un color complementario, de manera que al usar los anteojos anaglifos, esto que tienen 2 filtros distintos, cada ojo está viendo una de las fotografías. Y eso se fusiona en el cerebro y ustedes pueden ver en 3 dimensiones. Por eso ahí tenemos la visión monocular y binocular,
y la visión estereoscópica artificial. Entonces, para producir un modelo en 3 dimensiones, la fotografía de un mismo objeto debe satisfacer, dice, la siguiente condición. Primero, los ejes ópticos deben estar aproximadamente en el mismo plano, quiere decir que el plano que pasa por ambos ejes ópticos debe coincidir, porque si no, si yo inclino la cabeza, obviamente voy a tener las imágenes desfasadas. La relación entre BZ, recuerden, B es la base en el aire, y la altura de vuelo debe encontrarse entre valores de 0,02 y 2. Ahí está aclarado, ve la distancia entre las estaciones de exposición, lo tienen en el esquema de la derecha, y Z la altura de vuelo. Fuera de esos límites ya la visión estereoscópica es más difícil, porque puede ocurrir que las fotografías se hayan tomado con una superposición muy grande y las fotografías sean casi idénticas, entonces no voy a tener visión estereoscópica. Y 3, la escala de las fotografías debe ser aproximadamente la misma, o sea que si yo quisiese ver fotografías de 2 vuelos distintos y tengan una diferencia de escala grande, no va a ser posible, salvo que use alguna técnica para ver una de las fotografías a una distancia focal y otra a otra distancia distinta. Por eso dice, la escala de las fotografías debe ser aproximadamente la misma, se recomienda que la diferencia no sea mayor a un 5%, aunque se puede observar hasta un 15% de diferencia usando, como vamos a ver después, algunos instrumentos especiales para tal fin. Y ahí tenemos todos los sistemas de visión binocular de fotografías. Uno es con los ejes cruzados, que es muy complejo, cuestión que el ojo izquierdo observa la fotografía derecha y el ojo derecho la fotografía izquierda. Eso es, digamos, un sistema que se dejó de usar hace mucho tiempo porque provocaba un cansancio mayor. Entonces, ten en cuenta que existía un sistema que permitía ver con los ejes cruzados, una cuestión que es bastante complicada. Y después con los ejes convergentes, recuerden, habíamos visto los conceptos de acomodación y convergencia, que es el método normal con el que estamos, digamos, estamos acostumbrados a ver y es el más descansado. Y tenemos varios sistemas. Allí tenemos, por ejemplo, los anteojos que ustedes están usando, anteojos anaglifo, que puede ser la versión común con 2 filtros, o los anteojos que usan los gamers, le llaman ahora, o sea, los que juegan en computadora, que digamos, están conectados a la computadora, en realidad al monitor, de manera que cada ojo está viendo una imagen independiente, y eso les permite ver en profundidad, o sea, ver en 3 dimensiones. Aquí tenemos una famosa actriz que está, cuya fotografía, digamos, son 2 fotografías tomadas con una base determinada y en 2 tonos diferentes. Son 2 fotografías, dijimos, tomadas de 2 centros de perspectiva diferentes, y si ustedes se ponen los anteojos con los filtros, van a poder ver en 3 dimensiones el rostro y parte del cuerpo de la modelo. Y luego, este sistema, que es el que usa, digamos, el anteojo de visión en 3D de los juegos en 3 dimensiones, que en realidad lo que está haciendo es una velocidad de refresco. Para eso necesitan monitores que tengan una velocidad de refresco muy alta, que cada anteojo, cada uno de estos anteojos del par, ve, digamos, una imagen independiente. Eso se lograba antes con unas pequeñas placas que giraban alternadamente. Entonces, un ojo veía una de las imágenes en un momento y el otro ojo en otro momento. Entonces, eso se fusiona en el cerebro, ustedes pueden ver en 3 dimensiones. Eso que antes se hacía de manera analógica, hoy se hace de manera digital.
Y acá tenemos una serie de instrumentos que yo mencionaba hace un rato, que son los estereoscopios de visión directa. Tenemos dos ejemplos con un estereoscopio de bolsillo que tiene un tamaño reducido, se llama de bolsillo porque cabe en el bolsillo justamente, pero que tiene limitaciones respecto a un estereoscopio de espejos. En este caso es de bolsillo y de espejos porque uno lo puede guardar en dos estuches, se desarma en partes y se guarda en dos estuches. Pero permite ver las fotografías separadas, por ejemplo, fotografías de dimensiones importantes como 23 por 23. Estamos hablando de visión estereoscópica analógica. Para el caso del estereoscopio de bolsillo, para poder ver un par estereoscópico de estas fotografías de 23 por 23 centímetros, yo debo levantar una de las fotografías, o sea, arquearla una para que si yo las pongo a las dos, se van a superponer, porque la base del instrumento en este caso es de 6,5 centímetros aproximadamente, que es la base interpupilar. Y en este caso, para las fotografías de dimensiones importantes, la base es superior a eso. Entonces, para poder ver un punto homólogo, yo tengo que doblar una de las fotografías porque si no, esta taparía la anterior. Ahí tenemos la ampliación, o digamos, zoom, como dirían ahora. Eso se puede obtener teniendo en cuenta que la distancia de lectura y escritura normal, dijimos, son 25 centímetros o 150 milímetros, y la distancia focal que tienen estas lentes es de 8 centímetros, 80 milímetros. O sea, enfoca a esta altura, a esta distancia. Y eso nos da un aumento, una ampliación de 3 por. Acá tenemos otros ejemplos de cámaras para la toma de fotografías en 3 dimensiones, pero en este caso en el terreno. Fíjense, acá está montado sobre un trípode y tenemos las dos cámaras separadas a una determinada base, lo que sería en las fotografías aéreas la base en el aire. Nada más que acá la distancia es mucho más reducida, y con este, por ejemplo, sistema o cámara más moderna se obtuvo la fotografía que les mencionaba de esta famosa actriz y modelo. Y luego un sistema muy rudimentario para ver las fotografías sería esto como un estereoscopio de bolsillo. Lo que permite este instrumento es que cada ojo vea independientemente cada una de las fotografías del par. Y finalmente tenemos un estereoscopio de espejos que, a diferencia del anterior, de bolsillo, o este de bolsillo y de espejos, tiene, ahí tenemos las ópticas, dos prismas, que en realidad son dos espejos menores, y dos espejos mayores, o sea, debajo de esta cubierta hay un espejo. Por lo tanto, la luz que llega, digamos, a las fotografías, impacta o se refleja sobre el espejo, luego en el prisma, y luego llega a través de esta óptica a los ejes o estos oculares, a los ojos del observador. ¿Qué permite este sistema de espejos? Es que las fotografías se separen y no tenga que doblar ninguna para ver un punto homólogo, como el caso del estereoscopio de bolsillo. Ahí la distancia, la ampliación, perdón, porque en este caso la distancia que, digamos, recorre la luz entre que es reflejada sobre la fotografía, que se refleja sobre un espejo, el otro, y llega a los ojos del observador, es de aproximadamente 30 centímetros o 300 milímetros. Entonces el foco se hace a esa distancia y el aumento es de 0,8 por. Eso se puede incrementar usando unas ópticas que permiten aumentar a 3 y hasta 8 por la visión de la fotografía. Luego tenemos otros estereoscopios de espejos
que se llaman de visión simultánea. Esto es para entrenamiento, por ejemplo, si se está formando gente en interpretación, por ejemplo, o en medición. De un lado está viendo el estudiante y del otro lado el profesor o el entrenador. Entonces ambos están viendo el mismo par y se puede trabajar simultáneamente, de manera que el profesor puede indicar qué es lo que se ve en la fotografía, rasgos importantes para interpretación. Lo mismo pasa en este otro caso, que es otra configuración. Ambos están viendo las mismas fotografías y son usadas, como les decía, para entrenamiento. Bueno, después siguen una serie de otros instrumentos que vamos a comentar en la clase que viene. Desgraciadamente debo dejarlos en este momento para irme a la universidad. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera que comentemos ahora. Recuerden que la semana que viene no hay clases, creo que toda la semana. De todos modos tienen ahí en el cronograma las fechas de las clases. Así que, bueno, si no hay ninguna consulta, en todo caso la clase que viene hacemos un pequeño repaso de estas cuestiones. Desgraciadamente no les puedo mostrar un estereoscopio directamente, porque, bueno, hasta que no tengamos clases presenciales que pueda llevar el instrumento, mostrarles y hacerles un ejemplo para que vean, tenemos que hacerlo de manera virtual. De todos modos, hay cuestiones que ustedes me van a entender porque están haciendo la práctica usando el sistema, el software, digamos, Photomod, que es en realidad con los anteojos, los anaglifos que están usando, son un sistema fotogramétrico digital, digamos. Así que voy a hacer mención permanentemente a ese sistema, que en realidad ya no tenemos estereoscopios. Nosotros nos donamos a otra cátedra de geología porque ya hace unos años que estamos usando, aplicando fotogrametría digital. Acá me dice Florencia, la próxima clase sería el 21. Sí, no tengo acá el cronograma, pero pasa creo que el martes que sigue, de la semana que viene, que hay 3 días, creo que se toma toda la semana. Así que bueno, por favor revisen el cronograma y nos vemos en la clase que está prevista para la próxima. Muchas gracias, que tengan un buen día. Sí, perdón. No, bueno, le decía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días y buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego.